Entonces diles que el Señor, diles que Dios, que yo Dios, dice el Señor, ¿no? Diles que yo doy a mis siervos, algunos bastante y algunos les doy poco. Y a algunos no les da nada, ¿ok? En otras palabras, diles que sepan que no soy generoso con todos, que yo sé a quiénes probar, que a algunos les hago sufrir y a algunos les doy en abundancia. A algunos les doy riquezas y a algunos les hago pobres. Que sepa todo el mundo que así trato a mis siervos. Entonces sepamos también nosotros, estemos convencidos, porque a veces hemos escuchado que ellos dicen, no, todo hijo de Dios es adinerado, ¿no? Ellos dicen eso, todo hijo de Dios es próspero, eso es falso. Dios nos dice en esta mañana que así como tiene siervos ricos como Salomón, también tiene siervos pobres como Jesús. ¿Entendido? Así que no todo siervo de Dios es adinerado. Diles eso. Luego dice, no dejará de restituiros ninguna limosna que deis. No te deberé. Y en otra parte de las escrituras dice eso, ¿no? Dios no es deudor de nadie. Y bueno, y lo mismo nos dice en este versículo. No dejaré de restituirte ninguna limosna que has dado. Te pagaré todas las limosnas que has dado, dice Dios. Te pagaré todo el bien que diste a los pobres. Te los pagaré, dice Dios. Amén. Nos los pagará. Así que bueno, las limosnas en escena parece que es una limosna, es un apoyo que le das a una persona que necesita, ¿ok? Pero si esa persona no necesita, entonces ya no es limosna, sino es engaño. Ok. Ya bueno, entonces todas las veces que hemos apoyado a la gente débil, a la gente necesitada, Dios lo ha estado tomando en cuenta y no los pagará. Tal vez el doble o el triple con intereses porque Él paga bien. Así que siempre nos pagará todo lo que dimos. En otra parte de las escrituras dice, cuando le das a un pobre, me estás prestando a mí, ¿ok? Así dice el Señor, wow, es sorprendente. ¿Verdad que nuestro Señor es sorprendente? Y el Señor no es deudor de nadie. Así que todas esas veces que les hemos apoyado, no nos pagará, amén. Qué bueno. Y pese que es nuestra obligación satisfacer a Dios, pero pese a ello, Él lo toma como un favor lo que nosotros hacemos. Así de bueno es, porque son suyos, son sus pobres. Es como darle de comer a Él. Él dice, tuve hambre y no me diste de comer. O tuve hambre y me diste de comer. El débil es Jesús. El maltratado, el que está en la cárcel, el humillado, el que está sufriendo, ese es Jesús. Y quien apoya al que está sufriendo, le está apoyando a Jesús. Amén. Y Dios recompensará a todo a quien le ayude a Él mismo. ¿Me entienden? Porque es mi ayuda. A mí me estás ayudando y yo te debo, te lo pago, dice. Dios, te debo ese favor. Me ayudaste. Si hay alguna pregunta, algún comentario acerca del mensaje. Buenos días. El compasivo es de Dios. El misericordioso, el bondadoso es de Dios. Amado Dios, enséñanos a actuar como actúa su Hijo Jesús. Queremos ser tal cual Él es. Esa es la forma que a ti te gusta y es la correcta. No nos dejes caer en tentación, por favor. Líbranos de todos los males. Misericordioso, Señor, que perdona a quienes se humillan y reconocen su culpa en su corazón. Te rogamos por los que han sido bautizados, pero han sido débiles y se han perdido. Tráelos de vuelta al redil. Confiamos en tus promesas, amado Dios, que seamos justos y fieles, sabios en todo momento, valientes y que nuestra boca hable lo que usted quiere hablar, solo eso. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Salvador, de la luz de la palabra. Amén. Bueno, continuamos entonces con el resumen del mensaje. Entonces dice, diles que el Señor da a sus siervos, a sus empleados, y también a algunos no les da, que también da en abundancia a algunos, y también a algunos da con mesura. Algunos les da poco, algunos les da mucho, algunos no les da y a algunos les da lo suficiente. Es Dios. Si así se porta con el bueno, imagínate con el malo. Y no es que el bueno sea del todo inocente, en parte se lo merece. Y si es que habría algún totalmente inocente como Jesús, igual y Dios se portó mal por su bien, ¿entienden? Y no es que está pecando, ¿ok? Y no es que está siendo malvado. Él se porta con dureza, con violencia, de una forma tacaña se podría decir, pero por el bien nuestro, por el bien de sus empleados, para que sean perfeccionados, para que valoren y en fin, ¿ok? Sepamos entonces que Dios actúa así.
Luego también hemos aprendido, dice, no dejará de restituirte ninguna limosna que hayas dado. Y como dicen en otra parte de las Escrituras, cuando le das a un pobre, me estás prestando a mí. Jesús dice, por otra parte, tuve hambre y me diste de comer. A mí, dice. Y entonces ese pobre, ese hambriento, en otras palabras, hemos entendido, el que está sufriendo, porque el tener hambre es sufrir, el no tener ropa es sufrir, el estar en otro país que no sea tu país es sufrir, el ser viuda es sufrir, el estar enfermo es sufrir. En otras palabras, el que está sufriendo es Jesús. Donde hay una persona que esté sufriendo, ahí está Jesús. Si tú le ayudas a una persona que está sufriendo, le estás ayudando a Jesús. En eso se simplifica. Si predicamos y enseñamos a los demás y ellos nos preguntan, ¿qué debo de hacer para estar en el cielo? Bueno, creer en Jesús para comenzar. Haz el bien. ¿Y cómo hago el bien? Ok. Una muy buena forma de hacer el bien es ayudar al que está sufriendo. Simple. Y en ahí se incluyen todo ese grupo de pobres, extranjeros y todo lo demás, el que está sufriendo. Ahí está Jesús. Entonces, Jesús sufrió cuando estuvo en este mundo, ¿ok? Y todo el que sufre en este mundo es como Jesús. Porque el presidente del ministerio de sufrimiento es Jesús. El fundador del ministerio de sufrimiento es Jesús, que es a la vez Dios. Y sepamos esto, el primero que sufrió desde que todo existe es Dios, y el ser más sufrido es Dios. Estará en medio de tanta gloria, grandeza y fama, pero detrás de todo ello hay un gran sufrimiento. Y que no se nos olvide, porque todas las veces que nosotros hemos actuado con maldad, Él también sufría al ver cómo de ingratos éramos con ese comportamiento. Y cuando los niños son despedazados y cuando el inocente es golpeado, ahí Él está sufriendo. Él es un ser sufrido. En cambio, el diablo no está sufriendo, él está gozando todo el tiempo. Y aunque Dios le haga sufrir de vez en cuando, a pesar de ello, siempre está feliz. Sus hijos que están en este mundo son así, están todo el tiempo felices y todo el tiempo les va bien. En cambio, los sufridos de ellos es el reino de Dios. Detrás de ellos está Jesús, haciéndolos sufrir. Algunos les hace sufrir, algunos los hace felices también, ¿ok? Pero más que todo, Jesús está con los sufridos. Así que cuando ayudas a un sufrido, estás ayudando a Jesús. Y Jesús dice, yo soy ese sufrido, yo lo comprendo. Es de los míos, yo también he sufrido. Así que me estás ayudando a mí, te dice Jesús. Te debo, te dice. Y te pagaré, te dice el Señor. Amén. Amén. Lo dejamos ahí.